buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Hablemos del Producto, en donde el día de hoy el ingeniero Ricardo Juárez nos va a presentar el sistema de tubería PEX con conexiones espiga. Nos va a hablar a detalle más adelante. Ricardo, les recuerdo que pueden consultar este webinar de Hablemos del Producto en el canal de YouTube, ahí en el canal Coflex, en la lista de reproducción Hablemos del Producto, los pueden consultar más adelante y si tienen dudas referente al tema del día de hoy, las pueden ir dejando en el botón de preguntas y respuestas para después del break darle seguimiento. Y Ricardo nos ayuda a despejar todas sus dudas. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Sandy. Muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. Como bien ya lo menciona Sandy, el día de hoy vamos a platicar un sistema que ya hemos presentado en varias ocasiones, pero en este tiempo y justamente en estos meses vamos a presentar una renovación de la línea, pero antes de eso quisimos hacer este espacio para platicar acerca de la parte técnica de las conexiones y que ustedes la tengan un poco más presente, ¿no? Desde el inicio, bueno, ustedes conocen el sistema de tubería Coflex Pro, que abarca el sistema de tubería PEX con varias conexiones, con varios sistemas de conexiones. Tenemos 3 sistemas de conexiones que vamos a ver en pantalla en un momento. La tubería PEX, bueno, ya la conocen y si no lo podemos repasar muy rápidamente. Una de las grandes ventajas del sistema de tubería PEX Coflex Pro Agua es que, bueno, la tubería es una tubería flexible, que no es una tubería rígida, y ahí radica la gran mayoría de las ventajas contra otros sistemas, ¿no? Así como en el gas tenemos la tubería P comparada contra la rígida de cobre, en agua tenemos la tubería PEX comparada contra otros sistemas, como puede ser CPVC, puede ser cobre, puede ser PPR, o algunos otros sistemas, el mismo cobre, que son sistemas rígidos y que requieren ciertos cuidados o tienen ciertas desventajas o ciertos puntos de mejora, ¿no? Les mencionaba que la tubería PEX, bueno, la conocen, ventajas de la tubería PEX, una tubería flexible que por su presentación en rollos de metraje un poco más alto, permite que tengamos tendidos continuos, menos conexiones, y como ustedes saben, entre menos conexiones, menos oportunidad o menos probabilidad de que exista una falla o una fuga en una conexión. Entonces, en cuanto a presión, les mencionaba que la norma marca hasta 160 PSI o que debe soportar 160 PSI por lo menos, y bueno, sin problema lo soporta. La presión de reventamiento de la tubería PEX es por encima de los 1000 PSI. En cuanto a desempeño de temperaturas, pues tenemos un excelente desempeño contra la temperatura que es 93, bueno, 95 grados. La prueba que se le realiza en certificación es circular agua caliente a 95 grados por 48 horas, se lo debe soportar. Entonces, al tener esa certificación, podemos estar tranquilos de que tenemos un excelente desempeño en presión, tanto en presión como en temperatura, que son las variables más críticas en una tubería hidráulica. Entonces, la tubería PEX ustedes ya la han podido ver en en varios foros, tanto en expos como en diversas presentaciones. Y las conexiones de las que hemos platicado son las 3 opciones que aparecen en pantalla. Normalmente, o si ustedes recuerdan, habíamos hecho mucho énfasis en las conexiones rápidas y era algo de lo que había un tanto más de difusión. Y ahorita les vamos a repasar las 3. Pero habíamos hablado de las conexiones rápidas para PEX, habíamos hablado de las conexiones rápidas universales y habíamos hablado también un poco menos, pero sí habíamos tocado el tema de conexiones de espiga para PEX. Las 2 de la izquierda, tanto las que son exclusivas para PEX como universales, ustedes saben que son conexiones 100% manuales, que nos eliminan el uso de herramientas, que son bastante efectivas para los tiempos de instalación en una construcción, entonces minimizan bastante este tema y tienen algunas particularidades cada una que vamos a ir revisando. En esta primera parte del webinar vamos a platicar de estos dos para hacer un repaso de esta información, que ustedes lo tengan también muy presente y hacer más completa la presentación. Y también antes del break vamos a platicar del método de conexión de espiga y presentarle cuáles son digamos, las variedades de conexiones o de aditamentos que tenemos en esta familia
para después del break a platicar un poco acerca de la comparativa contra otros sistemas. Entonces, también es cierto que esta familia de conexiones Pegas va a tener una renovación y una especie de relanzamiento que vamos a estar comunicando con ustedes más adelante. Entonces, bueno, vamos a hacer una rápida recapitulación de los dos sistemas de conexión que ya conocemos, que mencionamos hace tiempo. En la siguiente diapositiva vamos a ver el sistema de conexiones rápidas PEX, que son las que están viendo en pantalla, que son cuerpo EPPCU con un casquillo de acero inoxidable. Son muy fáciles de identificar. Estas conexiones rápidas PEX son conexiones, como les decía, 100% manual, son de conexión permanente, es decir, una vez que insertamos, ya no podemos retirar la conexión. Por eso están muy especificadas o están muy dirigidas hacia el mercado de nueva construcción. ¿Por qué? Porque normalmente en este tipo de instalaciones los tendidos, digamos, son un tanto más organizados y no quiere decir que en la reparación sean menos organizados o en el mantenimiento sean menos organizados o sean un desastre, sino que van de acuerdo a un plano normalmente. Entonces ya tienen muy definido por dónde llegar, a qué alturas y por qué camino seguir, porque obviamente conviven con muchos más sistemas. Entonces, al ser un poco más ordenados o estar más sujetos a un plano, pues es menos la variación que puedes tener, entonces es poco probable o es menos común que haya muchas adecuaciones. Entonces, por eso están muy orientadas hacia la parte nueva construcción o también podrían estar muy orientadas a pequeños proyectos, esos donde solamente vamos a ocupar 2 o 3 conexiones y no necesitamos una herramienta, instalaciones sencillas en casa, reparaciones sencillas, ampliaciones y demás, también están dirigidos a eso, algo que un mismo usuario podría hacer. Entonces, como se muestra en pantalla, las 3 imágenes de abajo, se las quiero escribir un poquito para recordarles el mecanismo de conexión. En la parte izquierda ven el tubo en color blanco entrando a la conexión. Hay una parte de acero inoxidable que se alcanza a ver, una parte plateadita que se alcanza a ver justo a la izquierda del punto verde o del anillo verde. Esa parte plateadita, que es de acero inoxidable, es el anillo de sujeción. El anillo de sujeción es la parte que me permite que la tubería ya no salga. También es importante mencionarles que el anillo verde que ven en pantalla es un corte transversal, es como si estuviéramos viendo adentro de la conexión. Ese anillo verde, cuando la conexión no se ha utilizado, fíjense bien lo que está protegiendo o dónde está posicionada. Está posicionada de tal manera que proteja al O-ring, que es la parte más crítica de la conexión, que es la que asegura que haya un sello correcto en la tubería. Entonces, de esa manera garantizas que nunca entre pues, en un ambiente de construcción siempre o de instalaciones, siempre va a haber polvo, tierra, algunos otros elementos que pudieran entrar a dañar el anillo y el anillo, el O-ring siempre está protegido por ese anillo verde. En la parte en medio vemos cómo la tubería ya, digamos, entra a profundidad, pasa por el O-ring y empuja el anillo verde hasta el extremo interior, que posteriormente en la tercera pantalla o en la tercera imagen, perdón, podemos ver que el anillo verde es visible. Entonces, para repasar un poquito nada más esto, voy a hacer una conexión rápida en la cámara de detalle para mostrarles cómo se ve normalmente el puntito verde, que este puntito verde es otra de las ventajas que tiene este sistema de conexión que nos ayuda a hacer una comprobación inmediata. Aquí no está hecha todavía la conexión, voy a realizarla. Y ahora que ya empujé solamente con la mano, el punto verde resulta visible en la parte más baja de la conexión y de esa manera yo puedo garantizar que una conexión está correctamente realizada. Vemos aquí otro punto verde. Bueno, si la sigo girando, otro más y otro más. ¿Sí? Tiene 4 ventanitas en las que las 4 ventanitas deben ser visibles y eso nos garantiza que el tubo llegó de manera, por decirlo, de alguna manera pareja hasta el fondo de la tubería, de la conexión, perdón, y que selló correctamente. Entonces, de esta manera ya podemos garantizar una conexión. Como les decía, repasando, es una conexión rápida. Ustedes vieron cómo la realicé en cuestión de segundos, completamente manual, sin herramientas, sin preparar la tubería ni la conexión. Es una conexión permanente, es decir, ya no se puede zafar, yo ya no la puedo quitar de aquí. Y el tema que hemos mencionado, que las conexiones pueden girar
para hacer cualquier ajuste de altura o bien durante la instalación. Si por comodidad me resulta mejor instalar una dirección y luego posicionarla, pues esto puede ser más conveniente. ¿Ok? Es un indicador de bastante ayuda para el instalador, Ricardo, ya que al ver el recuadrito verde, pues quiere decir que ya está instalada correctamente. Sí. Es como una seña o un indicador, como bien dices, que ya quedó, que no hay manera de que se zafe o quitar la conexión. Correcto. Ahí, o sea, indica varias cosas. Justamente, ya no hay manera de que se salga porque ya pasamos, como lo vimos por el mecanismo de conexión, ya pasamos por el anillo de sujeción, ya no se va a salir. Ya no lo puedes retirar. Ya pasamos por el O-ring, quiere decir que ya está haciendo un sello correcto y está hasta el fondo y están todas las ventanitas verdes, quiere decir que todo el tubo está completamente en contacto con los elementos de seguridad que ya mencionamos. Puede pasar que una ventanita no esté en color verde, quiere decir que falta ajustar o que falta acomodar la tubería. Sobre todo si eso pasa, sí puede pasar, pero si eso llegara a pasar, quiere decir que hay un corte chueco en la tubería. Si hay un corte en diagonal, una parte del O-ring puede inclinarse del anillo verde y puede no estar llegando hasta el fondo. Lo recomendable es verificar antes el corte en la tubería, que sea completamente recto, para evitar que eso pueda pasar. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Y eso, bueno, libera muchos tiempos de inspección y además que las pruebas pueden ser inmediatas, inmediatamente después de la conexión. Y la instalación segura. Correctamente. Entonces, bueno, ese es el primer sistema de conexión que ya habíamos mencionado en otras oportunidades. Y como segundo punto o segundo sistema de conexión, van a ver en pantalla, son las conexiones rápidas universales. A diferencia de las conexiones que mencionamos anteriormente, que son las conexiones rápidas PEX, estas están fabricadas en latón, también son manuales 100%, y a diferencia de estas son removibles, es decir, pueden colocarse y desinstalarse para reutilizarse. Y además tienen un tema bien importante que son compatibles con la tubería de cobre, CPVC y con la tubería de PEX. ¿Por qué son compatibles con estas tres tuberías? Porque las tres tuberías están fabricadas bajo un mismo estándar que es el CTS, se lo conoce como CTS, que es Copper Tube Size, donde en esta regulación lo que se norma o lo que está sujeto a una revisión es el diámetro exterior. Entonces, en las imágenes que pueden ver que son como corte transversal, al igual que lo anterior que vimos, si se fijan, el sello en esta ocasión está por la parte externa, el O-ring está por la parte externa, entonces eso lo hace compatible con cobre, con CPVC y con PEX sin ningún problema. Entonces, les muestro en pantalla cómo vamos o cómo se realiza una conexión de este tipo. En estas conexiones, voy a sacar un pedacito de esto. En estas conexiones simplemente tenemos que posicionarla, llegar hasta el tope y listo, nuestra conexión ya está hecha. No es el que sea removible, no significa que si yo la estiro la voy a sacar. Si se fijan, estoy estirándole, ya no sale por el anillo de sujeción, pero con un pequeño aditamento que es un clip de desconexión, yo puedo empujar hacia la conexión y luego estirar la tubería para poderla retirar de la conexión y volverla a utilizar sin ningún problema. Lo podemos utilizar en cobre. Listo. Lo volvemos a quitar. O lo podemos utilizar en CPVC. Y listo, ya lo podemos, digamos, utilizar en cualquiera de estas tuberías. ¿Qué ventaja nos da el utilizarla en estas tres tuberías y por qué se las vuelvo a mostrar en este webinar? Porque estas conexiones pueden ser la solución para transicionar desde una tubería que ya está en casa. Entonces, pequeños proyectos de remodelación, de ampliaciones, de reparaciones o de modificaciones de tubería o proyectos de repiping que son muy común, donde hay ocasiones en que la tubería de la casa ya no es funcional, ya no sirve, pero tenemos un tramo en cobre que todavía está en buen estado, o en CPVC, que a partir de ahí vamos a sacar otra derivación. Pues bueno, estas conexiones rápidas de latón pueden ser una transición rápida hacia el sistema PEX, hacia cualquier sistema de tubería PEX que vayamos a utilizar. Me refiero a la tubería PEX con cualquier sistema de conexión que vayamos a utilizar.
Entonces pueden ser una opción bastante buena. Son compatibles con cobre CPVC y PEX, son removibles para cualquier ajuste que podamos utilizarla. Son reutilizables en el sentido de que pueden desconectarse pues una buena cantidad de veces, tampoco es como que vayan a ser eternas, estar conectando y desconectando millones de veces, pues no, son para un ajuste en la construcción. Sin embargo, menos de 100 o menos de 50 ustedes los han traído como muestras desconexiones, no hay ningún problema. ¿Cuántas desconexiones podemos llegar a hacer en una construcción? Realmente muy pocas, ¿no? Entonces, este sistema de conexión puede ser una muy buena opción para derivar o para hacer una ampliación en cuanto o partiendo de un sistema de tubería ya existente como cobre PVC. Y ahora sí, en pantalla van a ver la diapositiva referente a las conexiones de espiga PEX. Estas conexiones de espiga, hay varios puntos que hay que remarcar acá. Las conexiones de PEX de este tipo suelen presentarse en dos versiones que terminan siendo tres, pero me voy a centrar primero en una que sí es muy diferente de esta, que parecen, si las vemos a simple vista, parecen o son muy similares, pero hay unas que son para expansión en frío, se le conoce así, sistema de conexión para expansión en frío. Es otro sistema de conexión que no vamos a mencionar muy a detalle en esta presentación, solo mencionarles que existen y que son diferentes a estas conexiones. Están normadas bajo otro estándar y tienen otras dimensiones. Lo que sí es que en estas conexiones que están viendo en pantalla, hay dos métodos de conexión y quiero ser muy claro en este. Hay un método de conexión que se le conoce en inglés como crimping, que es grapado por un anillo de cobre, y hay otro método de conexión que es el que tenemos en Coflex Pro Agua, que es el tipo clamping. ¿Qué diferencia existe entre estos dos? Es que el crimping es un anillo de cobre que entra en la tubería y lo tienes que grapar apretando todo el diámetro de la tubería y suelen ser herramientas mucho más grandes. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos más fuerza para modificar ese anillo de cobre y además ese anillo de cobre esa herramienta pues puede ser menos fácil de manejar en una construcción. Entonces necesitamos más fuerza, es más grande la herramienta y la pinza. Y el tipo clamping, que son lo que utilizamos nosotros, como lo ven en pantalla, utilizamos una abrazadera de acero inoxidable. Voy a mostrarla en la cámara de detalle, perdón. Hacemos una abrazadera de acero inoxidable que, si se fijan, una gran ventaja es que, digamos, no es que se atore, pero no se cae de la conexión, o sea, no está libre. Si yo inclino la tubería, no se mueve no se desliza por dentro de la tubería. El tubo de cobre, el anillo de cobre que se utiliza en el otro sistema de conexión, el tipo de crimping, sí está libre, queda libre y puede ahí complicar un poco la conexión. Entonces, si se fijan, esta abrazadera de acero inoxidable, yo la posiciono y se queda ahí y tiene una orejita, una pestañita, que está acá. Esta es la de media, esta es la de 3/4 y esta es la de 1 pulgada. Entonces, si se fijan, las tres son de tamaños muy similares, las tres pestañas me refiero, no del diámetro. Las tres pestañas son muy similares y eso me permite, eso es bien importante, ¿por qué? Porque me permite usar una sola herramienta para agrapar las tres. Si yo tengo la herramienta abierta, aquí puede entrar la de media pulgada sin ningún problema. Entra la de 3/4 y entra la de 1 pulgada. Entonces, a diferencia de otros sistemas que yo tengo que utilizar cuando estamos haciendo distintas instalaciones en distintos diámetros, si bien lo más utilizado en una red doméstica es media pulgada, en un proyecto de construcción o de ampliación doméstico es media pulgada, también hay a veces necesidad de utilizar 3/4 de pulgada porque voy a instalar un espacio con tina o porque hay una cisterna
o porque hay cualquier variedad de cosas, o porque es muy largo el tendido. Normalmente cuando eso se hace con otros sistemas como el de PEX de anillo de cobre o como la termofusión de PPR, a la herramienta tú necesitas cambiarle las puntas que están haciendo esa conexión. En el caso de la herramienta de PEX con crimping, con anillo de cobre, necesitas cambiar las mordazas o la parte que va a apretar el anillo de cobre. O bien en la termofusión, en el PPR, necesitas cambiar los dados que van a hacer la termofusión de la conexión con la tubería de PPR. Y en este caso no, en este caso tú puedes hacer una conexión de media, 3/4 y 1 pulgada inmediatamente, después una de otra, sin necesidad de cambiar la herramienta y sin necesidad de cambiar ningún aditamento ni hacer un ajuste en la herramienta. Entonces, eso es bien importante mencionar. Además, que es una herramienta bien práctica, que ustedes ven que puedo cargar con una mano, traerla en mi cinturón, mi bolsa, como querramos trabajar. Bastante práctica y bastante ligera. Portable 100%, no necesitamos apoyarla ni tener alguna mesa de trabajo, entonces esto facilita mucho y es tan sencillo como utilizar una pinza, que es algo que todos podemos entender, un mecanismo de abrir y cerrar y listo, ¿no? Entonces, para mostrarles voy a hacer una pequeña conexión en la cámara de detalle para mostrarles otro beneficio de este tipo de conexión. Tengo aquí es un cople de reducción de 3/4 por media pulgada. Entonces voy a realizar primero la conexión de media pulgada. El proceso es: coloco mi abrazadera, inserto la espiga y recorro la abrazadera para que resulte el requerimiento es entre 1/4 y 1/8 de pulgada, y eso es para que la abrazadera quede sobre el cuerpo. Entonces, siempre y cuando quedemos sobre el cuerpo, la abrazadera va a hacer su función. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos esto, insertamos, lo voy a hacer con la mano, bueno, insertamos nuestra abrazadera en las pinzas y comienzo el proceso de conexión. Entonces, simplemente lo recorro y ya está lista mi conexión, e inmediatamente después, sin necesidad de hacer ningún otro ajuste, puedo llegar con mi tubería de 3/4, colocar mi abrazadera, insertar la conexión en la tubería, posicionar correctamente la abrazadera en la tubería, tomo la pinza y listo. Hago las conexiones sin necesidad de cambiar nada en la herramienta. No tuve que abrir, no tuve que cambiar puntas, no tuve que realizar absolutamente nada con mi herramienta, y no tuve que hacer ningún tipo de preparación en la tubería ni conexión. Simplemente fue posicionar correctamente las abrazaderas, posicionar correctamente la conexión y realizar la conexión. Si se fijan, es muy rápido realizar una conexión y otra sin ningún problema. Otra ventaja que quizá lo pudieron notar, y fue precisamente por eso yo lo pude hacer en 2 tiempos. Si se fijaron, lo que hice fue apoyar, como tengo las 2 manos ocupadas ahorita, apoyar la pinza en la mesa para hacer el primer cierre. Y luego la levanté y pude hacer eso con las 2 manos. Bueno, si se dieron cuenta, pude hacer esto en 2 tiempos, precisamente porque la pinza tiene un mecanismo que me permite, o que va a evitar que yo haga una conexión floja. Y se los pongo ahorita, lo vamos a demostrar. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a posicionar mi espiga dentro de la tubería y la abrazadera. Entonces comienzo a realizar la conexión y ustedes están escuchando en pantalla, bueno, en el audio que tiene este webinar, que está tronando como un trinquete. Y si yo no he terminado el ciclo de conexión, la pinza se queda así, no regresa. Eso fue lo que me permitió hacer primero este apriete y lo cambiar a 2 manos. Si se fijan, suelto un lado de la pinza y no se abre. Entonces se queda ahí atorada o se queda trabada.
Y conforme yo voy cerrando, sigue manteniéndose ahí, sigue, hasta que cierro completamente la pinza y termino mi proceso de grapado. Hasta ese momento, la pinza se libera. Entonces, de esta manera, podemos garantizar que además de todas las ventajas que mencionamos, de no tener que cambiar nuestra herramienta ni hacer ningún ajuste de cambiarle algún tipo de herramental y demás, además la pinza o la herramienta viene preparada para no tener conexiones flojas o conexiones que no estén correctamente apretadas. Entonces, vamos a ver en pantalla por último la diapositiva de las espigas. Una anterior para mencionarles el tema de las características, hacer el resumen, es grapado tipo clamping, que quiere decir con abrazadera de acero inoxidable, que la abrazadera de acero inoxidable es muy durable y están certificadas bajo las mismas normas que todas las conexiones de PEX. Y eso me permite tener esta herramienta. Algo bien importante, una sola herramienta para las 3 medidas, que es media, 3/4 y 1 pulgada, para las 3 medidas más utilizadas en proyectos de reparación, de mantenimiento, de ampliación y en general para instalaciones hidráulicas domésticas, ya por llamarlo de alguna manera. No se requiere cambiar dados, no se requiere cambiar mordazas, no se requieren ajustes mayores, no se requiere dejar de utilizar la herramienta, y lo vamos a mencionar en un momento más. Y la herramienta, bien importante, no permite aprietes flojos o aprietes a medias, como lo vimos en el ejemplo que les demostré. El trinquete o el mecanismo de trinquete va avanzando poco a poco. Si yo quisiera, digamos, me quedo a medias por cualquier cosa que pase, la pinza no se va a abrir o no me va a permitir liberarla para garantizar que no esté floja la conexión. Y ahora sí, en la siguiente diapositiva van a ver cuáles son los tipos de conexiones con los que contamos. Básicamente es un sistema de conexiones completo. Entonces, todas las conexiones que normalmente conocemos en cualquier sistema de tubería están presentes o las tenemos disponibles. Hay coples, codos, Ts, adaptadores hembra, adaptadores macho, adaptadores roscados en codo, adaptadores enroscados en codo tanto macho como hembra, el que están viendo en pantalla en la parte inferior izquierda. Hay uno muy interesante que es un cople con tuerca, que ahorita les voy a mostrar cómo funciona, y válvulas, ¿no? Del otro lado, en la siguiente diapositiva, vemos que también tenemos disponibles las salidas de pared. Estos en inglés se les denomina stub outs. Estos, pues son para, como lo muestran las imágenes que están a la derecha, son para salir de la pared hacia conectar los equipos y me permite que queden, si no queremos hacer las salidas con tubería PEX porque queda en colores rojo y azul y quizás un poquito invasivo hacia la estética de lo que estemos manejando, o también pues, no queremos que salga la tubería que puede ser, digamos, poco, entre poco estética y también a lo mejor puede quedar un poco bailando o no nos gusta simplemente ver el PEX, pues podemos utilizar las salidas de pared que son fabricadas en cobre, que son bien importante que lo vean. Fíjense cómo son curvas y no tienen una conexión en esa esquina, sino que están curveadas desde la fabricación y eso permite pues, que no haya ningún punto de fuga. Es un solo tubo de cobre doblado con la punta en medida de las espigas para poder hacer una conexión con estas mismas abrazaderas, y así es como se ve en la pared terminada, quedan solamente los tubos hacia afuera. Y también tenemos en la siguiente diapositiva los manifolds, que son manifold locales, que son, ahí están viendo de 3 y 4 puertos, que son básicamente como este que yo tengo en mi mano. Este es uno de 8 puertos, que es poco utilizado en instalaciones domésticas. Ahí están viendo de 3 puertos, tanto abierto como cerrado. También tenemos esa versión o ese aditamento especial o conexiones especiales. Si se fijan, son conexiones de entrada 3/4, salida media. Todos los manifolds tienen esa presentación. ¿Cuándo utilizar uno abierto? ¿Cuándo utilizar uno cerrado? Depende de dónde va a estar posicionado nuestro manifold en la red de distribución. Si es una parte final, sería un manifold cerrado. Si es una parte que queda en medio y el tendido continúa, utilizamos un manifold abierto para que haya entrada y salida sobre la línea troncal. Y los manifolds, como ustedes saben,
son muy utilizados. El ejemplo que estamos viendo ahí es una regadera con dos lavabos. Son muy utilizados en este tipo de instalaciones, sobre todo un manifold, bueno, muy comúnmente un manifold local va hacia un cuarto de baño y ahí puedes alimentar de agua fría, por ejemplo, regadera, sanitario, lavabo, en caso de que haya uno o dos, depende de qué tamaño de salidas pones. Y que vaya un manifold también en agua caliente para alimentar solamente la regadera y el lavabo o los lavabos. Y en la siguiente diapositiva, también tenemos disponibles los manifolds centrales, que son para hacer instalaciones como las que están viendo en pantalla, que es instalaciones un tanto más complejas. Ya habíamos compartido con ustedes algo acerca de este tipo de esquemas hidráulicos, donde mencionamos que tienes el control o hacemos la analogía con un centro de carga de energía eléctrica. Tienes una salida dedicada a cada punto de uso. En la casa tienes una salida que va directamente hacia un baño de visitas o WC1, lavabo WC1, puedes ir al WC2, a la regadera 2, tratar. Todo eso lo tienes partiendo de un mismo punto y puedes controlar el flujo, abrir y cerrar la alimentación a ese punto de uso directamente desde la fuente. Para ese tipo de proyectos que están viendo en pantalla se utilizan los manifolds centrales para poder tener control sobre todos los puntos de uso de la casa de manera individual. Entonces, si se fijan, tenemos toda la oferta preparada en Espiga con la finalidad de, digamos, expresar que este sistema es de los más confiables por utilizar la tubería PEX, es de los más confiables por utilizar el sistema de conexión de tipo clamping con abrazadera de acero inoxidable y es perfectamente, cabe perfectamente en proyectos de todo tipo de construcción. Puede ser construcción desde vertical o lo más, digamos, sofisticado que se requiera hasta construcciones tipo ampliaciones o remodelaciones domésticas. Este es el sistema más confiable de conexiones y más resistente en cuanto a las variables que ya mencionamos al principio de presión y temperatura. Entonces, vamos a ir a un pequeño break, ¿te parece, Sandy? Para poder darles oportunidad de que recibamos algunas preguntas. Claro que sí. Regresamos para terminar la presentación. Claro que sí, regresando, recuerden que respetamos todas sus dudas, así que tienen la oportunidad ahorita de dejarlo en el botón de preguntas y respuestas. Ahorita volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas para que Ricardo nos ayude a despejar las dudas que tienen sobre el tema y seguimos con la segunda parte del web. Las conexiones sí se pueden sumergir en cemento porque son de inserción y no roscables. ¿Qué tipo de conexiones? ¿Todas? ¿Solo algunas? Depende de los códigos de construcción. Los códigos de construcción aplicables a nuestro país y dependiendo de también quién libere de cómo estén liberando la obra, si hay alguna norma o código que estén siguiendo, perdón, que sea más restrictivo, pues va a depender del código. Pero normalmente son conexiones roscadas, se refiere a las conexiones que hacen sello en la rosca, como un macho contra hembra, como lo que está haciendo ahorita. El tema de espigas y demás, es muy recomendable que no haya conexiones embebidas en general en cualquier sistema, pero esto es una recomendación, no es una restricción. La única restricción es que roscadas que hacen sello en la rosca, pues sí, no se permiten embebidas en concreto. La recomendación normalmente es que haya la menor cantidad de conexiones embebidas, pero por recomendación general en plomería. Entonces, pues bueno, siempre y cuando no sean roscadas no hay ningún problema. Una de las ventajas del PEX y de la presentación en tramos largos que pueda hacer curvas y demás, precisamente nos ayuda también a minorar esto, que no haya digamos que no tengamos que hacer coples cada 3 metros o cada 6 metros o cada metro como en tuberías rígidas. Tenemos que unir pequeños segmentos o segmentos de tubería corta. Entonces, eso ayuda mucho el PEX en una tirada de, no sé, 15 metros, que es la tirada principal de una casa, o de 20 metros de una casa, digamos, de nivel medio, pues la puedes hacer en una sola, en un solo tubería, sin ningún tipo de conexión, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda mucho a evitar este tipo de cosas. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es la durabilidad del PEX y si esta es superior a la del PVC? La durabilidad del PEX
está sujeta a una norma, a un ensayo químico de rendimiento de materiales, como todas las tuberías, ¿sí? Normalmente, pues, ustedes han escuchado que algunas tuberías sostienen N años de vida. Eso no significa N años de garantía, N años de vida en la tubería. Y les explico muy breve cómo se hace esta prueba. Esta prueba son unas pruebas, les repito, de ataque químico, de que simulan ciertas condiciones y demás. Esas pruebas duran un determinado tiempo, pueden ser 6 meses o pueden ser un año, las mismas pruebas. Después, con los datos obtenidos, se extrapolan los datos obtenidos para obtener una proyección de tiempo de vida, de durabilidad. Entonces, la tubería PEX en este tipo de ensayos tiene una durabilidad superior a 50 años, que no es lo mismo que una garantía. Una garantía implica otras cosas, pero el tiempo de vida es superior a 50 años en este tipo de pruebas, que son un tanto, pues son cálculos, al final de cuentas son cálculos, son proyecciones, son fórmulas matemáticas. Más durable que el PVC o que otra tubería rígida, yo creo, más bien les puedo explicar por qué sí. Porque en la tubería rígida, en las tuberías rígidas, las probabilidades de falla son mucho mayor. Va a depender también mucho del tema de la instalación y de cómo le hicieron la conexión y que si dejaron secar o no, si termofusionaron correctamente o si dejaron descansar o curar bien el cemento en el PVC. Va a depender de muchas variables que no tenemos acá. O sea, muchas variables de las conexiones tradicionales no las tenemos en el sistema PEX y menos en el de espiga. Entonces, sí, es más durable, pero yo creo que va más atribuible a eso, a que la probabilidad de un error en una conexión es sumamente menor contra cualquier otro tipo de tubería. Además, acuérdense que cuando están construyendo las tuberías, están construyendo alguna casa o una remodelación, las tuberías rígidas pueden fracturarse muy fácilmente, ¿sí? O porque dejamos caer un bloque, o porque pasamos con una cartilla, o porque entró un patín, lo que sea. Las tuberías rígidas son muy propensas a fracturarse, cosa que no tenemos con la tubería PEX. La tubería PEX puede absorber esas pequeñas cargas que existan durante la construcción y no verse comprometidas en que se vayan a fracturar o romper. Depende mucho de la instalación. La manifold central, cada salida cuenta con una llave de control. Para las manifold locales también se coloca una llave antes de cada manifold, o cómo se maneja ese sistema. El sistema de manifold, primero es sí, el manifold central tiene una llave de control en cada salida y de esa manera controlas cada uno de los puntos de uso. En los manifold locales es muy recomendable colocar una llave antes de manera que pueda cerrar toda esa habitación. Eso depende del sistema que estén utilizando, de la propuesta que haga el diseñador hidráulico, de lo que al final de cuentas quiera el usuario final. En caso de que estemos haciendo una ampliación en una casa y que la deseamos hacer con tubería PEX utilizando manifolds locales, el usuario puede preferir que, oye, el baño, la ampliación que hice en mi segundo piso, tercer piso, en mi jardín, en mi patio, en la parte de atrás de la casa, pues sí, si quiero que tenga una llave general para el baño, bueno, podemos colocar una válvula justamente antes del manifold local para cancelar los 3 puntos de uso en ese punto, ¿no? Lo que sí no es muy común es que se coloquen válvulas en las salidas, porque al final de cuentas ya es muy corta la distancia y en cada punto de uso vas a tener una válvula o una llave de control. Entonces sí, a la entrada es común que se coloque. Perfecto. Gracias, Ricardo. ¿Qué tanta presión y temperatura soportan las conexiones espiga? Las conexiones espiga cumplen con las mismas certificaciones que sostenemos, que las ACTM, que son las de Estados Unidos. Al estar certificadas, lo que se certifica es el sistema. Hay dos cosas. Hay dos estándares que nos certifican. Hay un estándar para la tubería, hay un estándar para las conexiones, y las dos se certifican juntas. Entonces se certifican, digamos, en conjunto como sistema y se certifican con los parámetros de la tubería PEX. O sea, lo que mencioné hace rato de 160 PSI, esos 160 PSI los cubre a todos los sistemas que mencionamos acá. El sistema de espiga, hemos hecho pruebas y
primero revienta la tubería y revienta arriba de 1000 PSI. Entonces no hay ningún problema con presión ni temperatura en las conexiones. Perfecto. Y por último, ¿por qué no se puede utilizar la tubería PEX al exterior? ¿Por qué no se puede instalar en el exterior? Ok, hay un tema con la tubería PEX que es la degradación por rayos ultravioleta. Es el único punto débil que tiene la tubería PEX, que puede sufrir al corto tiempo, en un corto plazo, puede sufrir degradación. Entonces, los rayos ultravioleta, como a la mayoría de los polímeros, lo afecta en cuanto a condiciones químicas, propiedades físicas y químicas. Entonces, pero ya estamos trabajando en esto en unos meses o semanas, en esta fecha que estamos en vivo, van a recibir un comunicado. Estamos trabajando en una tubería que va a proteger a nuestra tubería PEX para poder hacer instalaciones al exterior. Vamos a utilizar un poliducto, una tubería flexible, de las que comúnmente utilizamos para el tema eléctrico, pero con protección ultravioleta para poder instalar al exterior nuestra tubería PEX. Muy bien, Ricardo, gracias. Te dejo continuar con la última parte del webinar. Muchas gracias. Igual si tienen preguntas, pues las Sí, sigan las pueden dejando dejar para... y se les hace llegar, le da seguimiento después ya terminar de webinar en un documento. Muchas gracias. Bueno, para terminar la presentación, simplemente es rematar y hacer como un cierre completo de todo lo que hemos ido comentando en el webinar. En pantalla van a ver algunos datos. Por ejemplo, la primera diapositiva, que es la diapositiva una anterior. Tenemos, perdón, es esa diapositiva, me equivoqué en el orden. Es la diapositiva, la comparativa contra tuberías rígidas. Contra tuberías rígidas estamos hablando de dos en particular, tuberías PPR y tubería de cobre. No los voy a anunciar todas, simplemente es para hacer puntuales algunas anotaciones. Por ejemplo, en tubería PEX tenemos una herramienta mecánica que no necesita electricidad ni consumibles en comparación con la tubería PPR, que es una herramienta eléctrica que necesita una conexión disponible en todo momento, entonces, o una planta de luz. Entonces, el tener una termofusora para tubería PPR, pues tienes que andar cargando con tu extensión cuando te muevas a otro lugar, o bien si no hay energía eléctrica todavía en el fraccionamiento donde se está haciendo la instalación, hay que tener una fuente de luz. Y si hubiera una fuente directa de energía eléctrica, pues hay que estar colgado de esa fuente eléctrica, que es algo que se ve frecuentemente en estas construcciones. Entonces, disminuimos ese grado de complejidad, de inseguridad y demás, al ser una herramienta completamente mecánica, sin ningún otro tipo de material, sin depender de otro tipo de instalación. Y en la tubería de cobre, bueno, ustedes saben que queremos sopletes y consumibles y demás, entonces estos consumibles y esta soldadura puede generar vapores tóxicos, o si no quieren manejar el tema tóxico, pues, hasta cierto punto molestos. Esto trasládenlo a cuando estemos instalando un cuarto de baño. Imagínense, suele ser es la habitación más reducida de las casas, y el estar haciendo un montón de conexiones en un espacio tan reducido con cobre, pues puede ser algo molesto el tema de estar respirando estos vapores. En cambio, con la tubería PEX, con conexiones espiga, no tenemos ningún residuo de este tipo y podemos realizarlos muy fácilmente. En tubería PEX, en el segundo renglón, pueden realizarse conexiones de tuberías húmedas, incluso con agua corriendo. En este caso no hicimos una prueba de esto, pero al no tener una condición de que necesitamos alcanzar una temperatura o que necesitamos soldar con algún pegamento, con algún cemento, nos permite hacer conexiones con tuberías húmedas e incluso con agua corriendo. Son conexiones completamente mecánicas. En cambio, otros sistemas como PPR y cobre necesitan que las conexiones estén completamente secas. En ambos aplica lo mismo. Si hay un grado de humedad o cierta humedad o precisamente agua ya bien condensada, es decir, gotas, puede generar una burbuja tanto en cobre como en PPR, por llamarlo de alguna manera una burbuja, un espacio que no permita que se haga una conexión adecuada. Entonces, si de repente partimos de una prueba y hubo algún problema, o estamos partiendo de un sistema ya existente, pues es muy fácil hacer las conexiones espiga en tubería húmeda sin tener que secar. Y en el cobre, pues sin tener que meter el bolillo como normalmente lo hacen algunos instaladores, ¿no? Para secar la tubería por dentro.
Todos los diámetros en el sistema de tubería PEX con espiga se pueden grapar con una misma herramienta, sin cambiar lados ni puntas. En cambio, en la tubería PPR, pues bueno, tienes que estar cambiando las puntas. Y no es nada más estar cambiando puntas, es lo que esto ocasiona, ¿sí? Imaginemos que tienes una conexión de una tubería de 3/4 con 10 derivaciones y una zona en 3/4 y una zona en medio, ¿sí? Entonces, lo que normalmente harías tú con la tubería PEX es ir conectando conforme vas necesitando, a las alturas que vas necesitando, a las distancias que vas necesitando, y haces una de 3/4, inmediatamente después, 1 metro después, haces una de media, ahí mismo derivas otra de 3/4 y los vas haciendo, simplemente vas conectando en orden. Lo que pasa con en el caso de la tubería PPR, que es termofusionar, imagínate que tienes la máquina, la termofusora, y ya tienes montado el diámetro de 3/4. ¿Qué vas a hacer o qué marca la lógica que vas a hacer? Vas a hacer todas las conexiones de 3/4 que tengas que hacer antes de cambiar los dados, porque si no tienes que dejar que enfríe la máquina, que los puedas manipular, luego cambiar los dados a media y volver a calentar la máquina. Y no vas a hacer eso en cada conexión. Entonces, primero vas a hacer todas las de 3/4 y luego ya que termina de 3/4, dejas enfriar la máquina, cambia los dados, pones los de media, vuelve a calentar la máquina y ahora haces los de media. Ese tipo de dinámicas de instalación puede ser o puede provocar que haya algún error humano, no me refiero a técnico, sino que algún error humano por omisión. Oye, ni estaba presentado, pero no estaba tan funcionado, pues no me fijé, porque al hacer todo este tipo de cambios, pues se nos fue. Entonces, ese no es solamente el no cambiarlas, es el orden, la seguridad, todo lo que implica que la herramienta pueda realizar las conexiones de 3/4, 1 pulgada y media pulgada con la misma funcionalidad y facilidad. Entonces, todo esto se les va compartir. Igual, bueno, va a estar disponible el video, como lo mencionó Sandy al principio de la transmisión, para que puedan consultarlo, ¿no? Uno de los puntos más importantes también que mencionamos era la ligereza de la herramienta. Esta herramienta pesa menos de 400 gramos, comparado contra la herramienta PPR que puede pesar alrededor de 1,6 kilos o hasta 2 kilos puede pesar, dependiendo pues, qué marca estén utilizando. Y de la tubería de cobre, pues bueno, pueden tener un soplete portátil o pueden traer el soplete de los tanques de gas. Entonces, ahí es donde varía el término de manejabilidad de la herramienta y portabilidad. Y en la siguiente diapositiva, ahora sí, que me había adelantado un poco, es simplemente hay una comparativa entre los sistemas PEX existentes para que podamos identificar cada uno de ellos. En este no me voy a centrar demasiado, pero también va a estar disponible esta información. Entonces, las conexiones rápidas PEX, hay una comprobación correcta al instante, elimina el uso de herramientas, inversión mínima en herramientas consumibles, no utiliza herramientas pesadas, todo este tipo de cosas. Las conexiones rápidas PEX, pues bueno, por su funcionamiento y su configuración, lo cumplen. Las conexiones de Spiga Coflex Pro no cumplen con eliminar el uso de herramienta ni comprobación de conexión correcta al instante, pero cumplen con todo lo demás. No necesita una inversión muy grande en herramientas y consumibles, o no necesita consumibles. La capacitación del instalador es bastante rápida, bastante sencilla, porque pues simplemente es utilizar una pinza, no hay un mecanismo distinto, no hay una funcionalidad que tenga que aprender alguien. ¿Sabes cerrar una pinza? Vas a poder realizar un grapado sin ningún problema. No necesitas cambiar cabezales, ya que hemos mencionado varias veces, el proceso de unión, y eso es bien importante, no se ve afectado por el clima, cosa que pasa en muchos otros sistemas, que dependiendo del clima, o necesitamos calentar más tiempo la tubería, o necesitamos esperar a que seque, o que mejore, o está más rígida la tubería, o está muy rígido el cemento, etc. Entonces, es bastante estándar. Esta información también va a estar disponible para ustedes en el video que ya mencionó Sandy, en el playlist que mencionó al inicio. Entonces, bueno, con esto terminamos el webinar de esta semana. Bueno, les dejamos como siempre abierto un momento a la sesión por si gustan dejar alguna otra pregunta y complementar el documento que se les hace llegar como cada webinar. Sandy. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes también por su participación. Les pedimos que estén pendientes de los siguientes webinars que tenemos antes de que termine el año. Ya estamos
a unos meses. Como bien dijo Ricardo, les hacemos llegar el documento si tienen dudas que estén ahorita que termine la sesión, y si no lo pueden consultar, va a estar cargado este video en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, hablemos del producto, en el canal de YouTube Coflex. Y pues sería todo por parte de nosotros. Gracias de nuevo, Ricardo. Sandy, muchas gracias a ustedes y recuerden que el que sabe exige Coflex. Excelente fin de semana y hasta la próxima.